Página 109 de 434. Negación de la muerte, Ernest Becker, 1973. Parte 1. La psicología profunda del heroísmo. Capítulo 4. El carácter humano como mentira vital. 4.4. Conclusión del capítulo 4. Vamos a cerrar esta larga discusión sobre la función del carácter yuxtaponiendo dos trozos de escritura poética y de visión interior separados por casi 3 siglos. El primero, de Thomas Traeme, nos proporciona una preciosa descripción del mundo como se le aparece al niño antes de poder crearse reacciones automáticas. Traeme describe las impecables reacciones del infante. Al principio todo parecía nuevo y extraño, indescriptiblemente singular, delicioso y bello. El grano era trigo inmortal de Oriente que nunca debía recogerse, ni se había sembrado jamás. Pensaba que había estado desde toda la eternidad. El polvo de las piedras de la calle era tan precioso como el oro, las puertas eran el fin del mundo. Cuando vi los verdes árboles por vez primera a través de una de las verjas, me extasiaron y embelesaron. Su dulzor e inusual belleza hicieron saltar mi corazón y casi me enloquecieron de éxtasis, tan extrañas y maravillosas eran aquellas cosas. Los hombres. Cuán venerables e ilustres criaturas parecían los ancianos. Querubines inmortales. Los jóvenes, relucientes y brillantes ángeles, y las doncellas raras figuras seráficas de vida y belleza. Los muchachos y las muchachas retozando y jugando en la calle eran joyas en movimiento. No sabía que eran nacidos y habían de morir. La ciudad parecía estar detenida en el Edén. Podríamos llamarlo el paraíso de la prerrepresión. Pero Traerne continúa describiéndonos su caída del Edén con el desarrollo de las percepciones culturales y la negación del carácter impoluto de la realidad y, como psicoanalista moderno en su primera época por ejemplo, Chestnut Lodge, acusa a los padres de la caída y entabla un proceso contra ellos. Los pensamientos son la cosa más presente para los pensamientos y la mayor de las influencias. Mi alma solo estaba presta y dispuesta para las grandes cosas, pero las almas son para las almas lo que las manzanas para las manzanas y una está podrida, pudre a la otras. Cuando empecé a hablar y caminar nada tenía fuerza en mí, más que lo que estaba presente para mí en sus pensamientos. Nada se me presentaba tampoco de otro modo que del modo que lo era para ellos. De lo que no hablaban solo existía la ausencia. Así es que entre mis compañeros de juego comencé a apreciar un tambor, un buen abrigo, un penique, un libro dorado. En cuanto a los cielos, el sol y las estrellas, desaparecieron y no eran para mí más que desnudos muros. Tanto, que la rara riqueza de la invención humana, aprendida con más laboriosidad y en segunda instancia, venció por completo a la riqueza de la naturaleza. ¿Qué falta en esta espléndida descripción de la caída del niño desde su percepción natural a la artificialidad del mundo cultural? Nada menos que lo que hemos citado como la gran fusión postfreudiana de la personalidad, la propia complicidad de Traeme en el proceso, su necesidad de la caída del estado de gracia para crecer, experimentar cambios sin ansiedad, protegerse contra el sol, las estrellas, los cielos. Traeme no anota, por ejemplo, sus restantes reacciones iniciales a los gritos desgarradores de sus compañeros de juego mientras se cortaban las manos, o se daban golpes en las narices y en la boca y se salpicaban con extrañas gotas rojas que le llenaban las entrañas de terror. Dice que no sabía que habían de morir, que todos parecían inmortales, pero, ¿fueron sus padres quienes trajeron la muerte al mundo? Esto era lo que le roía el alma, no por causa de sus padres, sino por la riqueza del mundo. La muerte avanzaba en su percepción como un símbolo de formas complejas enfriando su espíritu. Así es que,
Para prohibir los hechos de la vida, Traeme tuvo que remodelar su paraíso, incluso dejándolo por ahí, en su memoria, como hacemos todos. Cierto es que la Tierra era el lugar de la belleza mística que describió, y que posteriormente Carlyle estuvo de acuerdo en que era un templo místico, pero, al mismo tiempo, era el vestíbulo de la muerte que Traeme prefirió negar en sus memorias de infancia. La totalidad de la condición humana es ese algo muy difícil de recuperar para el ser humano, que quiere un mundo seguro para su placer y culpar a los demás por su destino. Comparemos la conciencia del recorrido completo de la condición humana de un poeta moderno a la de Traerne. Marcia Lee Anderson nos cuenta brillantemente cómo se ha de vivir en el vestíbulo de la muerte y lo que hemos de hacer para protegernos. Multiplicamos las enfermedades por gusto, inventamos un horrible deseo, una vergonzosa duda, nos entregamos al lujo del libertinaje, que propicia la noche. La armamos buena en nuestro interior, y no lo remediamos. ¿Por qué hacerlo? Despojados de sutiles complicaciones, ¿quién podría mirar al sol si no es con miedo? Este es nuestro refugio contra la contemplación. Nuestro único refugio contra lo obvio y claro. ¿Quién se arrastraría afuera desde la más honda oscuridad para mantenerse en pie indefenso a pleno sol? No hay terror a la desviación tan seguro como el más lúcido terror de la desesperación de saber cuán simple es nuestra más íntima necesidad, cuán aguda e imposible de nutrir. La ironía de la condición humana consiste en la necesidad más profunda de verse libre de la ansiedad de la muerte y la aniquilación, pero es la propia vida la que la despierta. Por ello, es mejor retraerse de estar plenamente vivos. Marcia Lee Anderson traza un círculo no solo alrededor de Traeme, sino de Maslow, del psicoanálisis humanístico e incluso sobre el freudiano Norman Brown. ¿Qué demonios significa no estar nada reprimido, vivir en plena comunicación corporal y psíquica? Solo puede significar renacer en la locura. Brown nos previene de la absoluta radicalidad de su lectura de Freud haciendo hincapié en que se ajusta decididamente a la visión de Ferenczi de que, los rasgos de carácter son, por así decirlo, psicosis secretas. Se trata de una verdad científica que hace temblar. La subscribimos con Brown. Resultaba difícil llegar a un acuerdo sobre tal verdad en la época de Freud, algún día será algo seguro. Sin embargo, la fría realidad que subyace a esta verdad es aún más inquietante y nos da la impresión de que no podemos hacer gran cosa con ella, ni que nunca vayamos a poder hacerlo. Quiero decir, que sin los rasgos de carácter tiene que haber una pura y manifiesta psicosis. Al final de este libro quiero resumir las contradicciones básicas de la argumentación de Brown sobre los nuevos humanos sin las defensas del carácter, su esperanza de un renacimiento de la humanidad en una segunda inocencia. Por el momento es suficiente acogerse a la fórmula completamente científica de Marcia Lee Anderson, despojados de complicaciones sutiles, por ejemplo, de todas las defensas del carácter, como la represión, la negación y la defectuosa percepción de la realidad. ¿Quién podría mirar al sol si no es con miedo? Página 112.